Buenos días, mi nombre es Javier Guerra, soy fisioterapeuta del Herbalife Gran Canaria de baloncesto y profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy estaré aquí hablando con ustedes de las adaptaciones al movimiento cuando hay cuadros de dolor musculoesquelético en el deporte. Muy buenas. En esta pequeña charla hablaremos un poco de la influencia en el movimiento del dolor musculoesquelético en el deporte. En primer lugar, entender que un deportista es un ser dinámico complejo que depende de muchas esferas dentro del propio deportista, tanto la parte biológica, donde podemos hablar del dolor, de las características individuales de cada deportista, sus características biomecánicas, etc. Pero también tendremos que hablar de la parte psicológica, un poco lo que es sus cogniciones, sus creencias, y la parte social o el contexto deportivo en el que se mueve, un poquito su rol dentro del equipo, su contexto dentro de la parte competitiva. Entonces, entendiendo la gran influencia de muchos aspectos dentro de un deportista, podremos entender un poquito de cómo va a ser su respuesta ante una lesión. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los principales factores de riesgo de lesión musculoesquelético es haber sufrido una lesión previamente. La evidencia científica demuestra que un aumento en las demandas, o bien por carga de entrenamiento, o bien por aumento en el número de partidos jugados, o bien por un aumento en la carga de trabajo física, con una disminución del sueño o del descanso por parte del deportista y un antecedente lesional, pueden suponer el mayor riesgo de lesión para un deportista. Con relación al sueño, hay estudios que hablan que en torno a un 60% más de probabilidad de lesión de riesgo de lesión cuando hay una disminución de la calidad y de la cantidad de sueño en un deportista. Entonces, la pregunta, ¿cómo se comporta nuestro cuerpo cuando se mueve con dolor? En un primer momento tendremos que conceptualizar un poco lo que es el dolor, y el dolor se define como una experiencia desagradable asociado a un daño real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. En este sentido, el dolor va mucho más allá de una simplificación solo de un daño en un tejido, sino que puede estar asociado a una potencialidad percibida por parte de nuestro cuerpo de un posible daño, y va a influir muchas partes de nuestro propio sistema el hecho de que podamos sufrir o no de esa experiencia desagradable que conocemos como dolor. Por lo tanto, dentro de este marco conceptual del dolor, tenemos que entender que tradicionalmente hemos entendido el dolor desde un modelo cartesiano que nació en el siglo XVI, donde el dolor era provocado por un daño en un tejido. Sin embargo, a partir de 1975, con el modelo biopsicosocial descrito por Engel y posteriores modelos sobre el dolor que se han ido desarrollando, sabemos que el dolor realmente está muy condicionado por nuestras experiencias previas, nuestra atención, nuestro estado anímico y una serie de condicionantes de nuestro sistema nervioso central y de nuestra propia experiencia previa. Por lo tanto, el dolor realmente parte de un sistema predictivo de adaptación al contexto, donde nuestro sistema nervioso central debe decidir si hay una percepción de amenaza o una percepción de seguridad para activar esa respuesta de defensa o esa respuesta protectora en nuestro cuerpo que supone el dolor. Es por tanto que el desencadenarse una respuesta dolorosa va a depender de ese equilibrio entre esa percepción de amenaza y esa percepción de seguridad. Además, sabemos que cuando hay un estrés crónico o una lesión, no solo se van a producir cambios en nuestro sistema del dolor, sino también en otros sistemas relacionados con el sistema del estrés. Sabemos que va a haber un aumento o va a haber una liberación de ciertas sustancias a nivel de nuestro sistema endocrino, como puede ser el cortisol, que va a generar una serie de cambios a nivel de nuestro sistema nervioso central, que a su vez va a provocar un proceso de aprendizaje relacionado con el dolor,
que a largo plazo o de manera desadaptativa puede favorecer esa perpetuación del dolor, además de perpetuación en cambios de nuestro estado anímico y cambios en nuestra calidad y cantidad del sueño. Por tanto, en condiciones normales, cuando una persona está sana y realiza un movimiento, vamos a tener una variabilidad motora normal, es decir, nos vamos a mover de manera normal. Sin embargo, cuando hay un incidente, es decir, una lesión, nuestro sistema va a reaccionar a esa amenaza percibida o a esa amenaza real, generando una serie de adaptaciones que en un primer momento son parte de esa respuesta defensiva o de esa respuesta de protección que va a generar nuestro sistema nervioso central, pero que como parte de ese proceso de adaptación puede generar una serie de consecuencias secundarias, tanto a nivel cortical, con cambios en nuestro sistema somatosensorial y sensoriomotor, es decir, las partes de nuestro cerebro que se encargan de nuestra percepción, tanto de nuestro propio cuerpo como de la respuesta a nivel del movimiento que vamos a ejecutar. También van a haber cambios en los patrones de reclutamiento muscular que pueden conllevar un aumento de la fatiga muscular y también cambios a nivel de nuestros tejidos que pueden favorecer o aumentar la demanda sobre ciertos tejidos y generar procesos de aceleración de los procesos degenerativos naturales del cuerpo humano. Todo esto sumado a una percepción de amenaza y un aumento de la incertidumbre. Y eso nos va a conllevar una disminución de nuestra variabilidad motora, es decir, de nuestra capacidad de movernos de maneras diferentes y de maneras naturales. Todo esto, además, puede provocar una respuesta desadaptativa tras haber sufrido una lesión musculoesquelética con cambios que no solo van a involucrar cambios a nivel de nuestro sistema nervioso central, sino cambios periféricos a nivel del tejido, cambios a nivel de la propiocepción, es decir, de nuestra capacidad de sentir nuestro propio cuerpo, pero también cambios a nivel de factores psicosociales o de factores psicológicos como el miedo al movimiento, la kinesiofobia o una pérdida de autoeficacia. Todo eso va a seguir conllevando una serie de adaptaciones dentro de nuestro sistema que, mantenidos a largo plazo, puede generar una respuesta desadaptativa, es decir, una respuesta que no es la manera más óptima de movernos y conllevar una serie de consecuencias a medio y largo plazo. Por tanto, a grandes rasgos, cuando sufrimos una lesión, por un lado, va a haber una estimulación de nuestros receptores del dolor conocidos como nociceptores, generando una respuesta dolorosa siempre y cuando se haya habido una respuesta en nuestro sistema nervioso central de percepción de amenaza con un pensamiento negativo sobre ese dolor, que va a generar esa respuesta psicológica de la que hablábamos antes, de miedo al movimiento y catastrofización, que es una respuesta de un pensamiento negativo con respecto a una lesión. Además, a nivel de nuestro cuerpo va a generar una inhibición refleja de los músculos de activación que se encargan de la estabilidad de nuestros movimientos, se encargan de que nuestros movimientos sean lo más controlados y eficientes posible. Va a haber una disminución de esa corteza somatosensorial y de nuestra corteza motora, es decir, nuestra percepción del cuerpo y nuestra respuesta al generar movimiento va a estar alterada. Va a haber cambios en nuestro tejido muscular con una disminución de la fuerza muscular y un aumento del infiltrado graso dentro de los músculos, fundamentalmente, que se encargan de estabilizar los movimientos, lo que va a conllevar un aumento de la fatigabilidad muscular, es decir, nuestros músculos se van a cansar más rápidamente y cambios en el tipo de la musculatura. Todo esto, en última instancia, lo que va a llevar es a una disminución de nuestro movimiento, una disminución de la variabilidad del movimiento, es decir, de el cómo nos movemos, el cómo somos capaces de responder a nuestro entorno de diferentes maneras y un aumento en la carga de nuestros tejidos. Y esto es uno de los motivos por los que a largo plazo se van a generar ciertas adaptaciones en nuestros tejidos. Además, nuestro cuerpo interpreta el dolor y la fatiga como señales de peligro. Y muchas veces este aumento de la fatigabilidad en nuestro tejido muscular también se va a percibir como una amenaza.
La interacción de todos estos impulsos, tanto psicológicos como fisiológicos, son fundamentales para regular nuestro sistema corporal y nuestro movimiento. Pero si nuestro sistema tiene una mayor sensibilidad, es decir, está más atento a las señales de peligro que puedan llegar de nuestro cuerpo, nuestra interacción, nuestra regulación del cuerpo se va a ver alterada. Por tanto, sabemos que en cuadros de fatiga también va a haber una disminución de la variabilidad y de la resistencia. Las personas que presentan dolor tienen una capacidad menor de generar diferentes tipos de movimientos y se fatigan antes, es decir, van a generar respuestas de cansancio muscular antes que las personas que no tienen dolor. Todo esto es importante porque muchas veces vamos a percibir esa sensación de fatiga como si hubiese una percepción de dolor, cuando realmente lo que nos está pasando es que nuestro músculo, nuestro tejido se ha desadaptado y se va a generar cambios de cansancio antes de lo que muchas veces consideramos que deberíamos realizar. Por eso muchas veces a la hora de ejecutar nuestras actividades de la vida diaria o nuestra actividad deportiva, lo que se va a conllevar es un aumento de esa fatiga y por lo tanto una presencia de un estímulo que puede reproducir esa respuesta de amenaza de nuestro sistema nervioso central. Además, como hablábamos antes, las creencias asociadas a nuestro propio cuerpo también van a influir en una aparición más anticipada del dolor. Este estudio muy interesante de Caneiro y O'Sullivan en el 2020 nos habla un poco de cuáles son las percepciones que tienen la mayoría de las personas con respecto al dolor musculoesquelético, porque muchas veces interpretan que el dolor es una señal de daño o que la presencia de una hernia discal puede condicionar ciertos problemas. Las causas muchas veces que ellos piensan es pues porque tienen una mala postura o porque hay un uso excesivo de los tejidos o que tienen una postura pobre o que doblarse y levantarse de manera frecuente es malo para su espalda. Y la respuesta, la consecuencia que muchas veces generan es que el cuerpo necesita protección, necesitan reposo, tienen que evitar hacer ciertas cosas para no seguir dañando su cuerpo y que generalmente el dolor suele estar asociado a procesos de envejecimiento. Sabemos a día de hoy con la evidencia científica que todas estas creencias son erróneas. Nada de esto realmente se correlaciona con lo que a día de hoy los estudios científicos defienden. Además, ahondando un poquito más en el tema de la postura, muchas veces pensamos que existe una postura óptima, una postura correcta y todo aquello que difiera de eso es negativo para nuestro cuerpo, es malo para nuestro cuerpo. Sin embargo, sabemos que es todo lo contrario. Las personas que presentan dolor tienen menor variabilidad de la postura, es decir, son capaces de estar sentados en menos posturas diferentes. Y es esa variabilidad de la postura la que nos va a permitir protegernos de un mayor sobreuso de nuestros tejidos, nos va a proteger sobre una mayor fatiga de estos músculos que se encargan de ejecutar adecuadamente los movimientos. También sabemos que con respecto a la postura hay diferencias entre sexos y el sexo femenino tiene unas ideales de postura diferentes al sexo femenino. Por lo tanto, no hay una postura óptima, no hay una postura correcta, simplemente tenemos que procurar no aumentar nuestra variabilidad con respecto a las posturas, tanto sentado como de pie. Entonces, el movimiento, en cierto sentido, es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo que tiene que generar una adaptación al contexto donde nos movemos. Por el otro lado, la predictibilidad, es decir, el utilizar poquitos patrones de movimiento, es decir, movernos siempre de la misma manera, puede conllevar un aumento del sobreuso de nuestros tejidos y un aumento de la probabilidad de sufrir una respuesta dolorosa. Entonces, dentro de nuestras respuestas al dolor, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros factores protectores o resilientes con respecto a cómo nosotros asumimos o gestionamos cuando nos enfrentamos a una lesión o a un dolor y cuáles son los factores de vulnerabilidad, es decir, qué factores pueden aumentar la probabilidad de sufrir dolor durante el momento en el que estoy lesionado o en un futuro.
Y todos estos van a depender pues, de cambios sistémicos, de la etapa de la vida en el que nos encontremos, factores genéticos y epigenéticos y sobre todo factores en el estilo de vida, factores físicos, sociales, la respuesta que nosotros tengamos con respecto a afrontar ese dolor, cuál va a ser nuestro estado emocional y cuáles van a ser nuestros pensamientos o nuestras cogniciones con respecto a las creencias, la autoeficacia, etc. ¿Vale? Entonces, nuestra respuesta al dolor nos puede acercar más a desarrollar dolor en un futuro o a desarrollar menos dolor en un futuro. Al final, todo se resume un poco en el equilibrio de nuestras capacidades y demandas, es decir, qué demanda le estoy pidiendo yo a nuestro deportista, es decir, qué cantidad de minutos tiene que jugar, qué cantidad de entrenamiento, qué tipo de participación deportiva y cuáles son las capacidades que tiene este deportista. Y las capacidades no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista sistémico, pues si ha dormido mejor o ha dormido peor, cuál es su nutrición, cuál es su estado psicológico, si tiene mayor o menor estrés. Todo este equilibrio entre demandas y capacidades es lo que nos va a condicionar el sufrir una lesión o el tener mayor probabilidad o susceptibilidad de poder sufrir dolor en un futuro. Entonces, ¿cuál es la cadena cinesiopatológica? Es decir, ¿cómo se va a generar esta presencia del dolor o este inicio de la respuesta dolorosa? Pues va a haber un aumento en las demandas que puede generar una respuesta de alostasis positiva o negativa, que es cómo nuestro cuerpo se adapta a esas demandas. En caso de generar una alostasis negativa, es decir, de no ser lo suficientemente capaces de responder a estas demandas a las que se nos está sometiendo, vamos a producir una disfunción del movimiento que va a aumentar la amenaza o la posibilidad de generar una respuesta de amenaza en nuestro sistema nervioso central y la respuesta de dolor, que sería como nuestro sistema de alerta, de alarma que utiliza nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender que el movimiento va a depender de tres esferas inseparables, aunque muchas veces se explica de manera separada, pero realmente no será así, que va a ser el individuo, cuáles son las características de este individuo, cuál va a ser la actividad o tarea que tiene que realizar y en qué contexto se tiene que realizar. Entonces, no es lo mismo un deportista que va a realizar una tarea o un entrenamiento en un contexto de el inicio de la semana o en pretemporada, que ese mismo deportista que tenga que realizar un partido al final de temporada donde se esté jugando una competición importante, ¿vale? Entonces el movimiento va a ser totalmente diferente dependiendo de estas tres esferas. Y por tanto, realmente el movimiento siempre va a ser una adaptación, es decir, una adaptación, es decir, tiene que responder a la tarea y al contexto donde el individuo se va a mover. Y por tanto, deben existir diferentes estrategias para movernos adaptándonos al entorno y a la tarea. Y en esta variabilidad, los patrones de movimiento es donde se entiende y se explica que no existe un movimiento ideal o normal. Realmente va a existir un movimiento óptimo o eficiente para la tarea que debo realizar dentro del entorno en el que me estoy moviendo. Sin embargo, en algunos casos, un patrón de movimiento sí puede ser clínicamente relevante dentro de un individuo. Es decir, un individuo, un deportista que ha sufrido una lesión previa, que puede tener una predictibilidad del movimiento, que está generando un aumento del uso de un tejido y les puede estar condicionando una respuesta de dolor, sí puede ser clínicamente relevante y tendremos que tenerlo en cuenta. Porque al final realmente sí, en la dicotomía entre demandas y variabilidad, un aumento de la variabilidad con una disminución de las demandas, lo que va a conllevar es una disminución de la susceptibilidad de lesión, es decir, una disminución de la probabilidad de sufrir una lesión. Sin embargo, una disminución de la variabilidad con un aumento de la demanda va a aumentar exponencialmente la probabilidad de sufrir una lesión. Entonces, realmente tendremos que aumentar nuestra variabilidad y controlar cuál va a ser las demandas a las que estamos sometiendo a nuestro deportista. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de eficiencia del movimiento que tenemos que controlar para equilibrar este
esta dicotomía entre variabilidad o capacidades y las demandas? Pues un correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central con una adecuada cinesiología, es decir, con un adecuado comportamiento artrocinemático de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, de nuestros tejidos, con una adecuación a la carga a la que le estamos sometiendo al cuerpo y un contexto, o tener en cuenta el contexto donde vamos a realizar esa tarea. Y todo esto va a dar lugar a esa función y la capacidad de nuestro cuerpo de responder de manera eficiente a esa función a la que estamos pidiendo a nuestro deportista. Y con respecto al tema de eficiencia, entender que una mayor actividad muscular, no se tiene por qué relacionar con una mayor calidad de movimiento ni con mayor eficiencia. Todo lo contrario, en nuestro cuerpo humano, un movimiento costo energético es el más eficiente, es decir, el movimiento en el que yo tengo que invertir menos energía para poder realizar esa función es el movimiento más eficiente. Y muchas veces una mayor actividad muscular lo único que nos está conllevando es un mayor gasto energético. Por tanto, tendremos que entender y entrenar a nuestros deportistas a que el movimiento sea lo más eficiente posible. Es decir, que lo puedan hacer con el menor gasto energético y con el menor fatiga, tanto periférica para su músculos y tejidos como para su sistema nervioso central. Y casi para terminar, entender un poquito el por qué tenemos que entender que la predictibilidad puede conllevar un sobreuso de nuestros tejidos. En este estudio muy interesante, lo que demostraron es que ciertos patrones de movimientos repetitivos aumentan las demandas sobre el tejido y pueden generar estos procesos degenerativos naturales dentro del cuerpo, los pueden acelerar o pueden aumentar el sobreuso, conllevando ciertos cambios en el tejido, que no significa que estos cambios en el tejido necesariamente tengan que responder a una probabilidad de sufrir dolor, pero sí sabemos que mientras mayor sea el daño en el tejido, mayor puede ser la probabilidad de sufrir dolor. No es una relación causa-efecto, pero sí, y como hemos hablado, estamos hablando siempre de porcentajes de probabilidad de sufrir o no una lesión o porcentajes de probabilidad de sufrir o no una respuesta que nosotros conocemos como dolor. Entonces, como resumen un poco de toda esta charla que hemos estado hablando, me gustaría introducir el modelo kinesiopatológico dinámico, que es un poco el cómo nuestro cuerpo responde al movimiento, ¿no? Entonces, nuestro sistema del movimiento, que es la interacción de nuestro sistema musculoesquelético, nervioso, inmune, endocrino y cardiopulmonar, tiene que responder a una demanda a través de una serie de capacidades, que estas capacidades están influenciadas por un montón de esferas del propio deportista y del contexto, ¿vale? Pues los procesos de aprendizaje motor, la carga cognitiva, la fatiga que pueda tener el deportista, cuál es el contexto, cuál va a ser la evaluación que va a hacer nuestro sistema nervioso central de esa tarea, de ese contexto, y las características individuales de cada uno de los deportistas. Esto va a generar una respuesta que se puede dar de dos maneras, con una alta variabilidad y una alta adaptabilidad, es decir, nuestro deportista va a generar un movimiento que se va a adaptar perfectamente a esa tarea y a ese contexto, generando una alostasis positiva, es decir, una adaptación adecuada a esa tarea o a esa demanda, con un proceso de aumento de las capacidades, una resiliencia de nuestro sistema, un movimiento eficiente y una competencia en el movimiento, es decir, una mejora del rendimiento deportivo. Sin embargo, por otro lado, se pueden dar una baja variabilidad y adaptabilidad que va a conllevar una alostasis negativa, es decir, una adaptación inadecuada a esas demandas, con un sobreuso de nuestros tejidos, un aumento de la percepción de amenaza de nuestro sistema nervioso central, un aumento de la susceptibilidad de sufrir lesión o de sufrir una respuesta de dolor, y un menor rendimiento deportivo y una disminución de la eficiencia del movimiento. Por tanto, en cierto sentido tendremos que entrenar las capacidades de nuestros deportistas a responder a esas demandas para generar una respuesta lo más variable o con una mayor variabilidad y una mayor adaptabilidad para protegernos en un futuro de una lesión
o para protegernos de una respuesta de nuestro sistema que pueda generar dolor. Y con esto, agradecer a Unicaja el haberme invitado hoy a participar en esta jornada, en esta charla de Uniciencia, a Mario Bárbara por la confianza y también a la Herbalife Gran Canaria por permitirme aprender del deporte de élite y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por permitirme aprender enseñando. Muchísimas gracias a todos, espero haber podido aportar algo de información a los oyentes y un saludo muy grande.